Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola Luisito, ¿cómo estás? Hola Sol. Sí me escuchan, ¿cierto? Buenos días, ¿sí se escucha? Sí, profesora, buenos días. Perfecto. Muchas gracias por responder. Bien chicos, vamos a comenzar con nuestra clase y como ustedes ya saben, estamos trabajando el tema de frase nominal, ¿sí? Entonces en esta clase vamos a trabajar la segunda parte de frase nominal que corresponde a las dos categorías que funcionan como modificador directo dentro de ella. Bien, la clase pasada trabajamos las dos categorías que funcionaban como su núcleo, es decir, el nombre y el pronombre, ¿cierto? Y también vimos toda la teoría correspondiente a la frase nominal. Entonces, en esta sesión abordamos eh, las dos categorías que funcionan como sus modificadores directos. Gracias, Marlene, gracias. Hola, Angeli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿de qué categorías hablamos? Como lo mencionamos en nuestra sesión anterior, vamos a hablar del adjetivo y de los determinantes. Bien, esas son las dos categorías que funcionan como modificadores directos dentro de la frase nominal. Bien, entonces comenzamos con el adjetivo. Bien, el adjetivo podemos definirlo también empleando los tres componentes gramaticales. ¿Cuáles son estos componentes gramaticales? Bueno, ya sabes, ¿no? Tenemos el morfológico, el semántico y el sintáctico. A ver, morfológicamente, vamos a decir que el adjetivo también es considerado como un lexema variable. Es una categoría variable. Tú ya sabes a qué me refiero cuando digo que es variable, ¿no? Me refiero a que admite flexión. Entonces, el adjetivo te va a admitir flexión de género o de número. Pueden aparecer los dos, como también solamente puede aparecer la flexión de número. Y el género estaría marcado por el sustantivo al cual estaría modificando. Bien, entonces, por ejemplo, observa la frase terrazas inmensas. El adjetivo viene a ser la palabra inmensas. Como terrazas es un sustantivo que está en femenino plural, entonces inmediatamente el adjetivo asume también esa flexión. Entonces el adjetivo aparece en femenino plural. Blusas nuevas. Blusas también es un sustantivo que está en femenino plural. Entonces el adjetivo también aparece con esa misma flexión. Niño juguetón y feliz. Observa que en este caso, juguetón y feliz no tienen un género. El género aparece en el sustantivo niño, ¿cierto? Pero si tuviésemos que flexionar estos adjetivos, juguetón y feliz, pues podríamos hacerlo por medio del número y podemos pluralizar. Y el plural sería juguetones y felices. Bien, ok. Ahora, eh, esto corresponde a la flexión. ¿Bien? Y también algunos podrían presentar morfemas derivativos, ¿ya? Esto también es posible. Semánticamente, ¿qué es lo que hace el adjetivo? Pues el adjetivo es una categoría que describe al nombre, ¿bien? Y lo va a describir señalando sus características subjetivas u objetivas, ¿bien? Em, entonces, el objetivo es que el adjetivo pueda señalar esas características para que tú puedas comprender de una manera más detallada a qué se refiere el nombre. Por ejemplo, si dices gato negro, negro es un adjetivo, ¿no? Y te señala una característica de gato. Impresionante mujer, impresionante te señala una categoría del nombre. Fabulosa leyenda, también. Pero mira la diferencia
en cuanto al significado del adjetivo negro frente a impresionante y fabulosa. Si tú dices gato negro, estás dando una información que está restringiendo al nombre, ¿cierto? ¿Por qué te digo que lo restringe? Porque de todos los gatos se comprende que tú te refieres al que es de color negro. O sea, lo delimitas. Pero en el caso de impresionante mujer o fabulosa leyenda, no se observa esa misma restricción, porque estos adjetivos no estarían restringiendo al nombre. Por el contrario, le estarían aumentando una característica porque es una información subjetiva. Eso es importante, ¿bien? Entonces, en el español, el adjetivo bien puede indicarte características objetivas como subjetivas. Ahora, sintácticamente, en cuanto a la función que puede desempeñar un adjetivo, puede desempeñar tres funciones. Puede ser un modificador directo del nombre, eso sería dentro de la frase nominal, o puede ser un complemento atributo o un complemento predicativo. Bien, la función de complemento atributo y complemento predicativo ya es dentro de la oración. ¿Por qué? Porque aquí entra a tallar el tipo de verbo con el que se va a presentar. En realidad, la presencia del verbo es determinante para que tú puedas identificar la función que éste va a desempeñar. Ahora, el adjetivo no tiene un lugar fijo en el español. ¿A qué me refiero? El adjetivo puede aparecer antepuesto o pospuesto al nombre. No tiene una ubicación fija. Entonces tú puedes decir una paloma mansa o una mansa paloma. Bien. Algunos gramáticos dicen que a nivel de uso podría cambiar un poco su significado, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, si tú mencionas una paloma mansa, es más objetivo, es más literal. Pero si dices una mansa paloma, entonces podría ser algo más subjetivo, ¿ya? Bueno, eso sería a nivel de uso, porque a nivel de gramática ambas ubicaciones son posibles, o sea, no es una categoría que tenga un lugar fijo en el español. A ver, chicos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta en esta definición que hemos hecho? ¿Se está comprendiendo? Vamos bien, chicos. Sí, Miss. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar, vamos a continuar. Y te dice, recuerda que el adjetivo modifica siempre un sustantivo y concuerda con él en género y en número. O sea, siempre se va a dar esa concordancia entre ambos, que es lo que hemos mencionado. En esta diapositiva lo que encontramos son los diferentes tipos de adjetivos en el español. ¿Ok? Entonces, como estás observando, el adjetivo en el español puede ser un epíteto, puede ser un especificativo o un explicativo. ¿De qué va a depender o en qué se van a diferenciar? Vamos a ver que el adjetivo epíteto es un adjetivo que reitera una característica que es inherente al nombre. Bien, es intrínseca a él. O sea, ya es parte de la esencia del nombre. De tal forma que tú al colocarle el adjetivo parece un tanto reiterativo. Por eso es que este tipo de adjetivo se suele usar más en, en la literatura, con un matiz más poético o metafórico. Bien, por ejemplo, tienes verde prado, ají picante, oscura noche. Estas características, verde, picante y oscura, están sobreentendidas en esos sustantivos. Bien, de ahí que sean considerados como epítetos. También podrías considerar como epítetos, por ejemplo,
cuando dicen roja sangre, blanca nieve, dulce miel, porque estas características se consideran propias de esos sustantivos. ¿Ok? Bien. Luego tienes los adjetivos especificativos. Los adjetivos especificativos lo que buscan es delimitar o restringir el significado de un sustantivo. Eh, ¿Recuerdas el ejemplo de gato negro? ¿No? Lo mismo encuentras en rosa roja, niña pecosa, ingeniero civil. Estos tres adjetivos están señalando de un conjunto a un solo elemento, porque lo están restringiendo, lo están delimitando. Bien, de todas las rosas que hay, pues yo me refiero a la que es roja. De todas las niñas que observas, yo me refiero a la que es pecosa. De todos los tipos de ingenieros que hay, pues yo me refiero al que es civil y lo restringo. Luego tienes el explicativo. El explicativo lo que hace es expresar características o cualidades valorativas del nombre al cual acompaña, ¿ya? O sea, en lugar de restringirte el significado del nombre, lo va a ampliar. ¿De qué manera? Con ideas secundarias, ¿bien? Con ideas secundarias, con ideas subjetivas. Por ejemplo, impresionante obra, hermoso vestido, bella persona, ¿bien? Alguien podría decir, no, es una bella persona. Y otra persona podría decir, no, tiene un trato muy áspero, ¿no? Muy hosco. Y entonces serían opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque esas características son muy subjetivas. ¿Ok? Bien. Entonces, debe quedar clara la idea de que el adjetivo especificativo nos ayuda a restringir o delimitar el significado de un sustantivo, mientras que el adjetivo explicativo amplía la información del sustantivo por medio de características subjetivas. Bien, no sé si hay alguna preguntita de esta parte, algo que no esté muy claro, chicos. Mm, Es como decir el especificativo es objetivo y el explicativo es subjetivo, ¿no? Dicho en términos generales, pues sí, y es bastante concreto y resume toda la idea, ¿no? Lo especificativo es objetivo. Si yo te digo, por ejemplo, libro nuevo, tú vas a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque el que sea nuevo implica que no tiene uso. Y si yo te digo que no tiene uso, pues tú vas a coincidir con esa idea. ¿Bien? En cambio, el explicativo, que es subjetivo, puede generar opiniones diferentes. De repente yo te digo, ah, ese es un hermoso cuento. Bueno, para ti puede ser hermoso, pero eso no implica que para los demás también. Este tipo de adjetivos como bueno, bonito, hermoso, bello, se consideran como subjetivos o explicativos. ¿Bien? Ok, muy bien, chicos, muy bien. Vamos a seguir. Tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación. Te voy a dar algunos minutos para que puedas desarrollarlo. En la primera tienes que identificar cuáles son los adjetivos y en la segunda identificar un especificativo. ¿Sí? Me escriben por el chat, me van enviando sus respuestas. A ver, tienen algunos minutitos.
Muy bien. A ver, vamos a ver la primera. ¿Ya? A ver, dice, las frambuesas son un fruto con un alto contenido nutricional. Acá ya tenemos, ¿no? Tenemos la palabra alto, voy a subrayar, y también tienes nutricional. Dice, gracias a su alta concentración, alta, nuevamente, en compuestos bioactivos. Bioactivos también se va a considerar como un adjetivo porque te dice, te está especificando el tipo de compuestos. Luego dice, destacan por su gran concentración. Gran también es un adjetivo. Es la forma apocopada, es decir, la forma corta de la palabra grande. Gran concentración en vitaminas, fibra, antocianinas y potentes antioxidantes. Ese potentes también se va a considerar como un adjetivo. Como el ácido gálico, ¿no? Gálico también. Ya está. ¿Cuántos eran? 7, ¿no? 7. Ya. Preguntas de esta parte, chicos. ¿Dónde tuvieron dudas sobre esta primera actividad? ¿O no hubo dudas? ¿No hubo dudas? Ya. Ya, entonces seguimos. Te dice, ¿dónde hay un adjetivo especificativo? O sea, ¿qué es lo que buscabas? Buscabas un adjetivo que delimite, restrinja al nombre. Y efectivamente, lo tenías en la última alternativa, ¿no? Ella vende plantas medicinales y ornamentales. Medicinales, ornamentales se consideran como eh, adjetivos especificativos, porque de todo el tipo de plantas que existen, pues se refieren a las que son medicinales y ornamentales. Muy bien, buen trabajo, chicos. Entonces, resaltamos la última. Ya está. ¿Dudas, preguntitas? Todo claro, Ok, Miss. ok. Seguimos. Muy bien. Ahora, hablemos un poco de las funciones de esta categoría. Mira, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Habíamos dicho que sintácticamente el adjetivo iba a cumplir 3 funciones. Y esto dependía, ¿de qué dependía? Si aparecía dentro de la frase nominal o dentro de la oración. Entonces, dentro de la frase nominal, el adjetivo lo que va a hacer es modificar al nombre, que en otros términos sería al núcleo de la frase nominal. Bien, eso es lo que hace el adjetivo. Entonces, por esa razón, decimos que dentro de la frase nominal, el adjetivo es un modificador directo. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, el pintor holandés sombreó un maravilloso cuadro. Entonces ahí tienes, holandés te está delimitando al sustantivo pintor y maravilloso te está dando mayor información, ¿no? Mayor información sobre el adjetivo, el sustantivo cuadro. Entonces, en ambos casos, lo que está haciendo el adjetivo es modificar el significado del nombre. Pero esto es dentro de la frase nominal, ¿ok? Dentro de la FN. En cambio, ya en la oración, el adjetivo va a desempeñar 2 funciones. Bien puede ser complemento atributo o puede ser un complemento predicativo. ¿Cuál es la diferencia? Como complemento atributo, se va a presentar después de un verbo copulativo. Y ahí es importante que ustedes recuerden los 3 verbos copulativos principales, que son ser, estar y parecer.
¿ya? Ser, estar y parecer. Por ejemplo, mira, la fiesta de Leo fue inolvidable. Inolvidable es un adjetivo que aparece después del verbo ser. Entonces, está como complemento atributo. Estos abrigos parecen muy costosos. Costoso aparece después del verbo parecer, que también es copulativo. Y tienes, mi hermana está bastante preocupada. Preocupada aparece después del verbo estar, que también se considera como copulativo. Entonces, ¿por qué se llama esta función complemento atributo? Porque nosotros ya habíamos hablado un poco de esta función cuando trabajamos la frase nominal. No sé si recuerdan, la clase pasada nosotros mencionamos que la frase nominal podía ser un complemento atributo, ¿sí? Y ahora vemos que el adjetivo, llamémoslo frase adjetiva, también puede ser complemento atributo. ¿Por qué se llama complemento atributo la función? Porque la unidad sintáctica que aparece aquí, sea frase nominal o sea adjetivo, lo que hace es atribuir una información del sujeto. Por eso es que necesariamente para poder atribuirle esa información necesita aparecer con un verbo copulativo. ¿Ya? De ahí el nombre de ser atributo, porque le atribuye información. Y para atribuirle información, podemos emplear una frase nominal, que vimos la clase pasada, o una frase adjetiva, como estamos corroborando en esta explicación. ¿Bien? Entonces, es por si acaso, no vayan a pensar, profesora, pero la clase pasada también nos dijo que la frase nominal funcionaba como atributo. Claro, ambas frases, la nominal y la adjetiva. Es más adelante, y quizás los chicos que tienen más base en gramática van a recordar que en oración compuesta también hay una proposición subordinada que funciona como complemento atributo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros observamos aquí es que son 3 tipos de unidades sintácticas las que van a funcionar como un atributo. Muy bien. Ok. ¿Preguntas sobre esta función? Todo claro, Miss. Muy bien. Profesora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el adjetivo no me aparece después de un verbo copulativo y me aparece después de cualquier otro tipo de verbo? Ya. Entonces, si el adjetivo no está después de un verbo copulativo y está después de otro tipo de verbo, va a cumplir la función que se llama complemento predicativo. Bien, va a cumplir esa función. ¿Y por qué se llama así? Porque en la clasificación verbal, chicos, que nosotros empleamos, el verbo o es copulativo o es predicativo. No hay más. Entonces, si el adjetivo no está después de un verbo copulativo, ya no sería atributo. ¿Cómo lo llamamos? Pues necesariamente va a tener que estar después de un verbo predicativo, por lógica, ¿no? Porque sería excluyente esa clasificación. Entonces va a funcionar como un complemento predicativo. Ahí el adjetivo sería un predicativo. Muy bien. Por ejemplo, Fernando recibió contento su diploma. Ya, yo veo que ahí el adjetivo contento me habla de Fernando, ¿no? Me habla de Fernando. Muy bien. ¿Y Fernando qué función cumple? Fernando es el sujeto, ¿no? Entonces, el complemento predicativo te puede hablar del sujeto. Bien. Pero también te puede hablar del objeto directo, por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, si tú dices, Liz vio preocupado a José. José estaba preocupado. Y el adjetivo preocupado te habla del objeto directo, que en ese caso es José. Entonces, el complemento predicativo, chicos, es un complemento que bien te puede hablar del sujeto como bien del objeto directo, ¿ya? Profesor, ¿y yo cómo lo voy a reconocer? Lo vas a reconocer porque va a ser un adjetivo que va a aparecer después de un verbo
predicativo. Así lo vas a reconocer. Claro, vas a tener que observar de quién te está hablando. Si te habla del sujeto o te habla del objeto directo. Porque es posible que lo haga de cualquiera de los dos en esta función. Pero para que puedas determinar que es un complemento predicativo, definitivamente el verbo con el que se presenta no va a ser copulativo, sino va a ser un verbo predicativo. ¿Ok? Preguntas sobre alguna de estas funciones, chicos. En el complemento atributo puede ser en cualquiera de los tiempos de ser, estar y parecer, ¿no, Miss? Así es, en cualquier conjugación de ser, estar, parecer. Pero hay que tener cuidado con una conjugación que podría generar una confusión. Ten cuidado con la conjugación del verbo ser y el verbo ir en pasado. Es la misma conjugación, ¿ya? Si tú dices, yo fui honesto, honesto es un atributo porque es un adjetivo, ¿no? Y está con el verbo ser. Pero si tú dices, yo fui a la playa, entonces ahí ya no hay atributo, ¿no? La playa es un circunstancial del lugar. Y fui no es conjugación del verbo ser. Ahí está como conjugación del verbo ir. Entonces, el pasado de ser y de ir, chicos, tienen la misma conjugación en el español. Ahí hay que ser muy cuidadosos. ¿Ok? Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda? Todo claro, Miss. Muy bien, muy bien. Ok, seguimos entonces. El adjetivo en el español, chicos, se puede presentar en diferentes niveles. Vamos a decirlo para usar la terminología más adecuada en diferentes grados de intensidad. Bien. Entonces vas a tener, por ejemplo, el grado positivo, el comparativo y el superlativo. Son 3. El grado positivo es llamado también grado simple, ¿ok? Porque es la forma más básica como se puede presentar el adjetivo. Aquí el adjetivo no establece ninguna comparación, no se intensifica, no se restringe, nada, simplemente menciona la característica. Por ejemplo, ¿no? Si tú dices casa grande, en casa grande simplemente se está señalando una característica, ¿no? O si yo digo, por ejemplo, árbol frondoso, ahí también solamente está señalando una característica. O si dices niño travieso, profesora, y no importa si es especificativo o epíteto, no importa, no importa cualquiera de esos adjetivos, porque solamente señalan la característica, ¿ya? Entonces, ese es un grado simple o positivo. Pero, a veces, el adjetivo puede aparecer estableciendo comparaciones. Y en el español tenemos 3 niveles de comparación, ¿ya? ¿Cuáles son esos 3 niveles? Tienes el comparativo de superioridad, el de igualdad y el de inferioridad. ¿Cuándo se presenta el comparativo de superioridad? Cuando en una de los elementos comparados se intensifica la característica, o sea, el adjetivo aparece intensificado en uno de los elementos que se están comparando. Bien. La forma como se presenta el comparativo de superioridad es por medio de la forma adverbial discontinua más que. ¿Okay? Aparece bajo esa forma, el más que. Por ejemplo, cuando dices, Mario es más sagaz que su hermano. Entonces ahí estás intensificando la característica para uno de los elementos comparados. Bien. Siempre, y miren chicos, ustedes saben que yo en gramática no les uso la palabra siempre porque hay muchas irregularidades, pero en este caso este adjetivo en este grado siempre va a aparecer con esa forma del más que.
Ya, se presenta con el más que. Listo. Luego tienes lo de inferioridad, ¿no? En el caso de la inferioridad, el adjetivo aparece restringiendo la característica en uno de los elementos comparados. La delimita. Entonces aparece bajo la forma menos que. Menos que. Por ejemplo, ese atleta es menos veloz que aquel. Está restringiendo la característica para uno de los elementos que se han comparado. Bien. Luego tienes el de igualdad. Me gusta tanto el cine como el teatro. El tanto como. El tanto como. Compara los dos elementos en un mismo nivel. Ya la característica está en un mismo nivel. También podría aparecer con igual que, ¿no? Carlos es igual de inteligente que tu hermano, por ejemplo. ¿Sí? Igual de que. Ok. Pero también el adjetivo en el español puede aparecer intensificado, sin necesariamente establecer una comparación. ¿Ah? Esto ya no es comparación. Entonces, en ese caso, vas a tenerlo de dos maneras y se denomina el superlativo. El superlativo es la forma intensificada del adjetivo en el español. Bien. Tienes dos tipos de superlativo. El relativo y el absoluto. El relativo lo que hace es expresar una cualidad en su más alto nivel, pero de un ámbito limitado, un ámbito restringido. ¿Ok? Entonces, la forma que presenta este superlativo relativo es como el más o el menos de algo. Por ejemplo, este lugar es el menos cómodo del departamento. ¿Ya? Menos cómodo del departamento. Aquel alumno es el más inteligente de la clase. Observa cómo funciona la preposición, ¿no? La preposición en ese caso lo que está haciendo es presentarte el ámbito que limita al adjetivo, ¿ya? No es el más simplemente, sino hay un ámbito limitado, ¿bien? Entonces, profesora, ¿el superlativo relativo siempre va a aparecer con el más de o el menos de? Así es. Siempre se va a presentar bajo esa forma. Y a diferencia del absoluto, ¿no? El absoluto sí no tiene un límite, chicos. No tiene un límite. Este se va a presentar de dos maneras. Con el sufijo ísimo, érrimo, ¿ok? O por medio de, el uso de un adverbio de cantidad que cumple la misma función que ese sufijo. Por ejemplo, compró un terno finísimo a pesar de su sueldo paupérrimo. Entonces ahí lo que tienes es finísimo, paupérrimo, son formas del superlativo absoluto, usando el sufijo, claro. Pero si no usas el sufijo, decíamos, la otra manera es que uses un adverbio de cantidad, que puede ser, por ejemplo, muy, demasiado, extremadamente, ¿no? Entonces, en lugar de decir finísimo, podrías decir, ¿no? Compró un terno muy fino, ¿ya? O bastante fino. Bien. Como por ejemplo, era una niña muy aplicada. Ahí tienes el muy, que es un adverbio de cantidad que lo está intensificando. Y dice, su calificación es bastante, su calificación fue bastante buena. Bastante, está intensificando a buena. Entonces, puedes marcar el superlativo absoluto en el español por medio de estas dos formas. Lo que sí no te va a aceptar la norma es que uses ambas al mismo tiempo. O sea, tú no podrías decir, por ejemplo, ¿no? Compró un terno muy finísimo. Eso sí no te lo va a aceptar, ¿ya? O sea, dices o muy fino o finísimo. Los dos, no. Eso es lo que te dice la norma. Ok.
No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Seguimos? Ok, tenemos nuestro segundo ejercicio de aplicación. A ver, te piden que identifiques la función de estos adjetivos y en la segunda que identifiques el grado. A ver, apliquemos la teoría que hemos expuesto. Tienes algunos minutos para que lo hagas solito. Luego ya lo desarrollamos.
¿Listo, chicos? Me envían, por favor, su respuesta. Muy bien. A ver, vamos desarrollando juntos, ¿ok? Dice, ese perfume es suave, sutil y agradable. Bueno, para empezar, aquí tienes 3 adjetivos, ¿cierto? Tienes suave, sutil y agradable. Y yo veo que se presentan después de un verbo copulativo. Entonces, en ese caso, vas a tenerlo como complemento atributo, ¿ok? Como complemento atributo. Hay una observación, ¿no, chicos? Hay una observación, ¿ya? Acá lo tienes como complemento atributo. Y aquí también, ¿no? Porque está después del verbo estar. Entonces, lo que ha faltado ha sido la función de MD, ¿ya? Bueno, entonces acá vamos a poner simplemente complemento directo, complemento atributo. Hay una observación en la preguntita. Ambos están como complemento atributo. Y luego, en la quinceañera se veía muy radiante, radiante, ahí sí está como complemento predicativo. Por eso no me salía, profesora. Sí, pues chicos, había un error en la preguntita. Ya está. Ya. Entonces faltaba un ejemplito de modificador directo. Bueno, continuamos. El grado en el que se presenta cada objetivo. A ver, Marianela, el oro brilla más intenso que la plata, o que la pirita, perdón. A ver, ¿en qué grado se encuentra? Este es un comparativo, ¿no? Hay comparación. Entonces es comparativo. Uy, la letra está pequeñísima. Vamos a ponerla más grande. Ahora sí. Entonces tienes comparativo de superioridad, ¿sí? Entonces, más que. Luego tienes. Él consiguió resultados óptimos en las pruebas. A ver, vamos a borrar estas líneas. Ya está. Y ahora sí, continuamos. Te decía, óptimo. Óptimo es el superlativo absoluto de bueno. Superlativo absoluto. Así como tienes el bonísimo, ¿no? Bonísimo, aunque la red también acepta buenísimo, ¿ok? Pero óptimo es igual, se considera como superlativo absoluto. Mi hermano Leo es el más perspicaz de la familia. El más perspicaz de. Entonces ahí tengo un superlativo, pero es un relativo. Ya, es un relativo. Iván, el algodón es menos caro que el terciopelo. Menos que. Acá hay un comparativo. ¿Ok? Es un comparativo. Pero es un comparativo de inferioridad, ¿no? Porque dice menos que. Aquella dama de honor es tan bella como la novia. Tan como, tan como. Ese es un comparativo de igualdad. ¿Ok? Comparativo de igualdad. Muy bien. ¿Dudas, dificultades, chicos? ¿Algo que no haya quedado muy clarito? Profesora, disculpe, ¿puede explicar por qué la 1 y 2 son complemento atributo? Ok, lo que pasa es que te dice en la primera, ¿no?
El adjetivo de la primera es suave, sutil y agradable. Y yo veo que esta información, estos adjetivos, pertenecen al sustantivo perfume, pero aparecen después del verbo. Y el verbo es ser, entonces es un verbo copulativo. Si el adjetivo me habla del sujeto y aparece después del verbo ser, está en función de complemento atributo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ser es un verbo copulativo. Ahora, en la dos te aparecía el adjetivo tristes. Pero tristes también está después de un verbo copulativo, después del verbo estar. Entonces, también está en función de complemento atributo. O sea, no habían colocado una en función de modificador directo. Profesora, no me queda muy claro cómo como modificador directo. O sea, dentro de la frase nominal, ¿no? Digamos que yo digo, por ejemplo, el vestido rojo de Sonia, ¿ya? Entonces yo tengo esta frase nominal. Vestido es mi núcleo porque es el sustantivo. Rojo es un adjetivo. ¿De quién me está hablando rojo? Del vestido. Lo está modificando. Bien, lo está modificando. Y lo hace directamente, ¿no? Porque no hay ningún tipo de enlace. Entonces es un modificador directo. Pero como modificador directo, chicos, no aparece después del verbo. Por eso es la observación en el ejercicio. ¿Ya? En este caso, ambos adjetivos aparecían después del verbo copulativo. Está observado, ¿ya? ¿Sí? ¿Queda más claro, chicos? Sí, profesora, gracias. ¿Y puede explicar la B? Porque tampoco esa no me quedó muy clara, por favor. En la número 2, Sí. ya, la B de la 2. Óptimo, óptimo se considera, o sea, teóricamente, ¿ya? Teóricamente es el superlativo absoluto de bueno. O sea, es teórico. No es que ahí estoy eh, haciendo agregándole algún morfema derivativo, nada, nada. Es simplemente teoría. Óptimo se considera algo que es muy bueno. Y ese muy bueno es el grado superlativo, ¿no? Es el grado superlativo absoluto del adjetivo bueno. Yo les decía, es como decir muy bueno o buenísimo, que también te acepta la forma, o bonísimo, también acepta esa forma, ¿no? Esos serían usando los sufijos o usando el adverbio si dices muy bueno. Pero hay un término para ello, que es óptimo. A eso me refería. Muy bien, Ok, profesora, gracias. de nada, de nada. Ok, chicos, entonces hasta ahí hemos trabajado lo que es el adjetivo. Ahora vamos a trabajar los determinantes. Te voy a dar 2 minutitos para que puedas leer esta diapositiva, ya que contiene la clasificación de los determinantes, ¿ok? 2 minutitos para poder explicarlo.
Muy bien. A ver. Los determinantes, chicos, son una categoría lexical. Así como hablamos del nombre, del adjetivo, del verbo, es una categoría aparte. ¿Ya? ¿Por qué se les ha colocado este nombre? Porque de una u otra forma determinan al sustantivo. ¿Cómo lo determina? Indicando a quién le pertenece, indicándote la cantidad exacta o inexacta, indicándote cómo está situado respecto al hablante, el nombre, bien, toda esa información, o simplemente presentándote al nombre, ¿ya? Entonces, ahí es donde hablamos eh, de los determinantes. Su clasificación es relativamente amplia, como puedes ver. Tienes los artículos, tienes los posesivos, tienes los demostrativos y tienes los cuantificadores. Muy bien. Entonces, estos determinantes van a ser, de manera general, todos van a funcionar como modificador directo dentro de la frase nominal. Van a modificar al núcleo que viene a ser el nombre. Ahora, también es importante resaltar el hecho de que estos determinantes van a establecer una concordancia de género y número con el sustantivo, con el núcleo de la frase nominal. ¿Ya? Van a establecer concordancia siempre. Vamos a hablar en primer lugar del artículo, del determinante artículo. ¿Qué es y cuál es su función? Bueno, lo que hace el determinante artículo es presentar al nombre, ¿ya? Te lo va a presentar como conocido o como desconocido. Va a depender según el tipo de artículo que tú emplees. Por eso es que en este esquema puedes ver que hay dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Pues tienes el definido y tienes el indefinido. Esos son los dos tipos de artículos del español. Los definidos los usamos para referirnos a un elemento que es conocido. Bien. ¿Cuáles son? Tienes el, los, la, las. Siempre que tú usas esas formas, te estás refiriendo a algo que es conocido. Bien, algo que es conocido. Por ejemplo, cuando dices el libro, si tú empleas esa forma, el libro, quiere decir que tu interlocutor sabe de qué libro estás hablando. Bien, por eso está empleado la forma el. O si dices la casa, entonces quiere decir que tu interlocutor sabe de qué casa estás hablando. Tú estás hablando de una casa que es conocida. Bien. Por ejemplo, devuelve el cheque, por favor. Se supone que a quien le digas eso, sabe de qué cheque estás hablando. Esa es la idea, o ese es el uso de estos artículos definidos. El masculino singular es el masculino plural es los. El femenino singular es la, y su femenino plural es las. ¿Bien? Ahora, si no se conoce el sustantivo al cual tú te vas a referir, entonces debes usar un artículo indefinido. ¿Cuál es el artículo indefinido? Tienes en el español unos, una, unas. Por ejemplo, me ha entregado un memorándum. Es un memorándum, ¿no? Un memorándum. ¿Cuál será? Se supone que tu interlocutor no lo sabe. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, existe otro que es el neutro. Y el neutro se denomina así porque no tiene marca de género, no tiene marca de número, ¿bien? Siempre se aparece bajo la forma de lo. Profesora, pero existe los.
Sí, pero ese los del español no es del artículo neutro, es del pronombre lo. No te vayas a confundir, ¿ya? No te vayas a confundir, eso es importante. Esa diferencia es muy importante. Profesora, ¿y yo cómo voy a diferenciar el artículo lo del pronombre personal átono lo? Porque son iguales, claro. ¿Sabes cómo lo vas a diferenciar? Porque el pronombre personal lo se presenta con un verbo, antes de un verbo. Entonces tú lo vas a encontrar así. Lo dijo, lo vio, lo encontró, lo pensó. Así se presenta. ¿Bien? En cambio, el artículo y neutro se presenta con adjetivos o participios. Entonces tú lo vas a encontrar como lo fácil, lo bueno, lo mejor, lo justo, lo peor. Así se presenta. O con participios. Lo logrado, lo luchado, lo obtenido, lo pensado, lo conseguido. Así se presenta. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia fundamental. Sobre todo cuando a ti te pidan que cuentes determinantes en una oración. Bien. Probablemente te pongan el lo como pronombre para que te pueda, ¿no? Como un distractor. Entonces ahí tienes que demostrar que tú sabes diferenciar estas dos categorías. Y ya te expliqué cómo, ¿no? ¿Se ha comprendido esa parte, chicos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Acá te dice, lo mejor es tener paciencia. Ahí está. Entonces, tienes lo mejor. Mejor es un adjetivo. O tienes también lo trascendental, será trabajar juntos. Trascendental es, eh, es un adjetivo. Bien, ok. ¿De qué otra manera se puede presentar el artículo en el español? Bueno, se puede presentar con, en sus formas contractas. ¿Qué es una forma contracta? O sea, se presenta con una preposición. Y al momento que se presenta con una preposición, se fusionan y forman una sola palabra. Por ejemplo, tienes al y tienes del, que son las únicas formas contractas del español. Al y del. ¿Cómo se forma del? Bueno, es la preposición de junto al artículo el. De con él se juntan y aparece la forma del, que es una forma contracta. Tienes a con él, forma al, y también es una forma contracta. Profesora, ¿y por qué sucede eso? Estas formas, chicos, se presentan porque al momento que el hablante se expresa, suena mejor, ¿ok? Es como más fácil, ¿no? Por ejemplo, señorita, vaya a el servicio después de el receso. No hablamos así, pues, porque es el mismo sonido vocálico. Entonces, ¿qué hacemos? Juntamos y aparecen las formas al y del. Señorita, vaya al servicio después del receso. ¿Te das cuenta? Ahora, lo curioso, chicos, lo curioso es que en el español solamente tenemos estas dos formas contractas. ¿Por qué te digo que es lo curioso? Porque en otras lenguas románicas, aparecen muchísimas. Por ejemplo, el portugués, bien, te aparecen en el italiano, tanto así que se forman nuevas palabras. O sea, tú aprendes una preposición, el artículo u otras categorías y luego tienes que aprenderte las nuevas formas. Bien, eso es lo que te van a indicar. Muy bien, listo.
No sé si ha quedado alguna pregunta del artículo. Todo claro, Miss. Ya. Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de los posesivos. Los posesivos son palabras que te van a marcar la posesión del sustantivo, o sea, a quién le pertenece, ¿ya? Si le pertenece a la primera persona, a la segunda persona, a la tercera persona. Entonces vas a tener las formas mi, mis, tú, tus, sus, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras, o las formas mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyos, tuya, tuyas, suyo, suyos, suyas, suyas, y sus respectivas flexiones de nuestro y vuestro que ya mencionamos. Profesora, yo recuerdo que nosotros vimos estas palabritas como pronombres. Claro, pero te recalqué la diferencia de que como pronombre aparecía solito. En cambio, como posesivo, como determinante posesivo, siempre va a acompañar a un sustantivo. Entonces, dice, nuestro rival viajó a San Martín. Ya, nuestro rival. Ahí está el nombre, rival. Me dio muchas fotografías tuyas. Entonces, ahí fotografías está acompañando, está siendo acompañado por tuyas. Entonces, siempre para que sea determinante, chicos, y eso tómelo como una regla, no solo para los posesivos, también para los demostrativos y todos los que vamos a mencionar, necesariamente tiene que aparecer el sustantivo, porque si no está el sustantivo, entonces tranquilamente podría estar desempeñando función de pronombre. Por ejemplo, ¿no? Para indicar cercanía tienes este, estos, esta, estas. Para indicar distancia media tienes ese, esos, esa, esas. Y para indicar lejanía tienes aquel, aquellos, aquella, aquellas. Por ejemplo, estos programas son científicos. Estos acompañan al sustantivo programas. Me gusta mucho aquella casa. Aquella está acompañando al sustantivo casa. Entonces, como determinante acompaña al nombre. Bien, eso es muy importante. Ahora, también recalco lo siguiente. La clase pasada, cuando vimos los pronombres demostrativos, aparecían las formas esto, eso y aquello. Y yo recuerdo haberte mencionado que esas formas solamente iban a aparecerse como pronombres. Siempre son pronombres invariables, ¿ya? Esto, eso y aquello. Entonces ahí no tienes que, eh, ahí sí no tienes dudas. Donde tú veas esto, eso o aquello, ojo, no hablo de flexiones, ¿ah? Esto, eso o aquello. Solo esas tres palabritas vas a saber que estás frente a un pronombre. Ahí sí ya no hay lugar a dudas. Pero si se te presenta la forma este, estos, esta, estas, entonces ahí sí está como determinante, ¿ya? Si es que está el sustantivo, o sea, podrías pensarlo si es que está el sustantivo. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda de esta parte, chicos? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces seguimos. En esta diapositiva, lo que se presenta es parte de la clasificación de los cuantificadores, ¿ya? Entonces, en este caso, te voy a dar algunos minutos para que puedas leerla. Bien, léela, por favor, y luego la vamos a explicar.
Muy bien. ¿Leyeron, chicos? A ver. Mira, cuando hablamos de los cuantificadores, nos referimos a determinantes que te dicen la cantidad del sustantivo, ¿ok? La cantidad del sustantivo puede ser exacta o puede ser inexacta. Entonces, por eso vas a encontrar dos tipos de cuantificadores. Los numerales, que son los que aparecen en esta diapositiva, pero también vas a encontrar un grupito que se denominan como indefinidos, que aparecen en la segunda. ¿Bien? Entonces, estos numerales se refieren a la cantidad exacta del sustantivo. Y vas a encontrar los cardinales, los ordinales, los múltiplos y los partitivos. Los cardinales son los nombres de los números naturales. ¿Bien? Y siempre te van a decir una cantidad exacta del sustantivo. Por ejemplo, un vendedor, 2 cerezos, 21 libros, 21 páginas, 29 lápices. Hay que tener cuidado con los numerales que tienen marca de género y número, ¿no? Por ejemplo, en el caso de 21, el 1 en el español tiene marca de género. ¿Bien? Tiene marca de género. Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú tienes 21 y le quieres colocar un sustantivo femenino, no puedes usar 21. Tendrías que usar 21. ¿Por qué 21? Porque el sustantivo es femenino. Y el 1 tiene género en el español. Bien. Profesora, suena raro. Sí, suena raro, pero esa es la flexión que le corresponde, ¿ya? No sería 21, sino 21. Ok. Eh, bueno, luego tienes los ordinales. Los ordinales te indican orden o jerarquía. Entonces aquí empleas las formas primero, segundo, tercero, octavo, noveno, etc. Hay que tener cuidado con el número 11, porque a veces lo suelen confundir con la forma del onceavo, dice, ¿no? Pero onceavo es el partitivo, entonces hay que tener cuidado con ello. Bien, es el partitivo. Luego tienes el 12. El 12 tampoco es doceavo. Ese también sería su partitivo. Entonces, ¿cómo son las formas del 11 y del 12? El 11 tienes décimo primero o undécimo, cualquiera de los dos. Y en el caso del 12 puede ser décimo segundo o duodécimo, también, cualquiera de las dos formas. ¿Ok? Luego tienes los múltiplos. Los múltiplos se refieren eh, a la cantidad de veces, por así decirlo, de algo, ¿no? Del sustantivo. Implica una multiplicación, de ahí su nombre. Entonces van a presentar los sufijos blo, plo, ble, ple, dependiendo. ¿Ok? Por ejemplo, si tienes doble, si tienes triple, si tienes quíntuplo. O también podría marcarse por medio del cardinal más el sustantivo veces. Entonces tendrías las formas 5 veces, 6 veces. Así también podrías encontrar. Bien, esa sería la otra forma, ¿no? Muy bien. Y finalmente tienes los partitivos. Los partitivos lo que indican es división, ¿ya? Pueden aparecer con el sufijo avo, avo. Ahí sí tienes, ¿no? Un treceavo, un doceavo, un onceavo. Ahí sí es válido. ¿Ok? Por ejemplo, tienes medio, tercera. Aquí en este caso pueden aparecer acompañados con el sustantivo parte. ¿Ya? Con parte. Em, por ejemplo, ¿no? Hasta el 10 podrías usar los ordinales. Tercera y ponerle el sustantivo parte.
¿ok? Y ahí estarías usando el, el participio. O sea, con ambas formas, ¿ya? Luego tienes tus indefinidos. Estos indefinidos, chicos, no te dicen la cantidad exacta, te lo mencionan de una forma imprecisa. Bien. Profesora, ¿son los mismos que los pronombres indefinidos? Sí, casi todos son los mismos, pero ya sabes la diferencia, ¿no? Que estos van a aparecer al lado de un sustantivo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Estos aparecen al lado del sustantivo. Tienes, por ejemplo, otros, algunos, algún, cualquier, varios, ciertos, poco, ningún, ambos, todos, mucho, bastante, demasiados. Por ejemplo, varios meses asistieron a pocas clases. Ahí está el varios, pero al lado del sustantivo, meses. Bien. Tienes algún día en cualquier parte. Tienes el algún y tienes cualquier al lado del sustantivo parte. Profesora, y si digo varios asistieron, ya no. En ese caso ya no es determinante porque está solito. Dice varios asistieron, varios sería pronombre. Para que sea sustantivo tiene que estar al lado de un sustantivo. Varios alumnos asistieron. Ahí sí cumple. Esa sería la diferencia fundamental y lo que debemos recalcar para que no te confundas con estas dos categorías, ¿ok? A eso se va a referir. Bien, seguimos. Tenemos nuestro tercer ejercicio de aplicación. A ver, tienes algunos minutitos para desarrollarlo, ¿ok?
Muy bien, veamos. A ver, aquellas ciudades tienen muchos habitantes. Ya, tú tienes ahí, a ver, vamos a borrar esto. Aquellas, ¿no? Que sería un determinante demostrativo, ¿sí? Demostrativo. Y seguido de muchos que sería un cuantificador indefinido, ¿no? Indefinido, ¿ya? Ya está. Luego tienes, Esmeralda se hizo 5 tatuajes en el brazo. A ver, tiene 5, que sería cuantificador numeral, ¿ya? ¿Qué tipo de numeral? Ese sería cardinal. Bien, cardinal. Y él es un artículo, ¿sí? Suele tener unos sellos a mano especiales. Unos. Ese es un artículo indefinido. Indefinido. Ya está. La asociación comenzó con nuestro fundador. La es artículo definido, ¿no? Definido. Y nuestro es un posesivo. Posesivo. Ya está. Convirtió varios archivos usando este método. Varios es un cuantificador indefinido. Indefinido. Bien. Y tienes este, que es un demostrativo. Ya está. Estos productos se fijan con cinta de doble cara. Estos es un demostrativo. Ya. Luego, tienes doble. Doble va a ser un múltiplo. Muy bien, es un múltiplo. Ya está. Ya. Doy clases en el 8º grado 4 veces al mes. Él es artículo definido. Octavo es un ordinal. 4, claro, dice 4 veces, entonces lo vamos a considerar como múltiplo. Muy bien, porque es 4 veces, ¿no? Ya está. Ah, y también nos falta enal. Enal tienes artículo, ¿ya? El artículo definido, él. Ya está. Ya está. ¿Dudas, preguntas, algo que falte, algo que sobre? Miss, me di cuenta de que en algunos de los determinantes ordinales y partitivos, algunos suelen ser los mismos. Claro que me debería guiar por la definición, pero también me di cuenta de que la mayor parte que iba seguido de parte iba con terminado en A, octava y todo eso. Una forma Claro. de cómo distinguirlo, por ejemplo, en 8º grado estaba diciendo, ¿será ordinal o será partitivo? Pero ya luego dije, no, ordinal por el grado, ¿no? Pero ¿cómo lo podría diferenciar? Depende del elemento que aparezca a su lado, ¿no? Por ejemplo, el 5 en la última oración decía 5 veces. El 5 es un cardinal, pero como aparece el sustantivo veces, entonces están marcando un múltiplo. Lo mismo con el ordinal y el partitivo, ¿no? Si tú dices eh, tercero, ¿no? Tercero, tercera, puede ser ordinal. Pero si aparece el sustantivo parte, entonces va a ser partitivo, porque esa es una forma de cómo usar el partitivo en el español, ¿ya? El ordinal, pero con el sustantivo parte. Entonces depende mucho de la presencia del sustantivo parte, en el caso del partitivo, y veces en el caso del múltiplo. ¿Bien? Esa podría ser tu referencia. Ay, a mí estaba claro. Muy bien, muy bien. Ya, seguimos, tenemos otro ejercicio de aplicación.
A ver. Te piden la mayor cantidad de determinantes en el primero y en la segunda el uso correcto. A ver, tienes un par de minutitos. ¿Listo, chicos? A ver. ¿Cuál presentaba mayor cantidad de determinantes? Muy bien. Tenías tenías 3, tenías primeros y un. Entonces habían 4, ¿ya? Habían 4. Cumple. Ujú. Muy bien. Luego tienes, en la 2 dice, uso correcto. Ya. Fue la 31ª. ¿Cuál es el error? Mira, cuando tú fusionas estos dos términos, solamente flexionas el último, porque esta ya funciona como una sola palabra. Entonces debió decir 31ª. 31ª. ¿Ok? Solo se flexiona el último elemento. Luego, él permaneció en el cuartel 31 días, no. 31. 31. Uno no. Y un. Mi hermano cumplió 18. 18 se escribe en una sola palabra. ¿Cuál es la norma? Del 1 al 30 se escribe en una sola palabra. De 30 en adelante lo separas por medio de la conjunción y. Fanny, en astrología, el 11º signo es Acuario. No, 11º no, ¿no? Décimos, un décimo o 11º signo. Bueno, entonces enanito estaba bien. Muy bien, chicos, buen trabajo. No sé si quedó alguna duda, alguna preguntita, algo que no esté muy claro.
Entonces, vamos a ver los ejercicios que tenemos seleccionados para esta clase. A ver. Vamos a compartir. Aquí está. ¿Se observa, chicos? Sí se ve, Miss. Muy bien. Sí se ve, ¿no? Ok. Entonces vamos a... Ya no se ve, Miss. No se ve. A ver, voy a compartir nuevamente. A veces pasa, chicos. A ver, un minuto, un minuto. Mi computadora se colgó. Y- Mm, Ahora sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya. Ya, muy bien, ahora sí. Trabajamos entonces la primera pregunta, que es la número 3, y te pide que identifiques las funciones. Las funciones del adjetivo. A ver, 2 minutos.
A ver, muy bien, dice. Padrino, el reloj de mi abuelito es antiguo. Ya, el adjetivo es antiguo. Y veo que aparece después de un verbo copulativo. Entonces está funcionando como un complemento atributo. Juan buscaba desesperado sus audífonos. Desesperado me habla de Juan, que es el sujeto, y está después de un verbo que no es copulativo, es un verbo predicativo. Por lo tanto, el adjetivo desesperado está como complemento predicativo. Finalmente, Natalie y Liz usaban un perfume agradable. Agradable me habla de perfume. Aquí está como modificador directo. Entonces, tu respuesta aparecía en la E. Muy bien. Vamos con la 7. ¿Qué enunciado presenta más determinantes? A ver, analízalo. Muy bien. A ver. Dice, nuestro esfuerzo es el cuádruple cuando jugamos. Tienes nuestro, bien, tienes él y nada más. No recibimos ninguna ayuda durante estos nuevos proyectos. Tienes ninguna, estos. Los trabajadores de aquella empresa china recibirán un bono. Tienes los, tienes aquella y un. Amigos, está a la venta mi departamento y estas camionetas. La, mi y estas. Hay tres. Por $10 tienes 10. Accedió a todos, todos, los y del gimnasio él. Tenías 4, ¿no? Entonces sí, efectivamente tu respuesta aparecía en la última alternativa. 9. A ver, clasificamos los determinantes.
Muy bien. Visité pocas ciudades durante mis vacaciones. Pocas, voy a clasificarlo como un cuantificador. Indefinido, ¿no? Ya está. Ruth, me gustan mucho aquellos zapatos rojos. Bueno, aquellos es un demostrativo. Lo triste es que perdí mi billetera, coordinadora. Lo es un artículo neutro. Y finalmente, señor, he encontrado esos documentos suyos, es un posesivo. Entonces tu clave aparecía en Daddy. Bien, vamos con la última. Había que clasificar a los determinantes que parecían subrayados. A ver, vemos. Recibirán certificados solo 50 participantes. Ya 50 es un numeral y es cardinal, ¿no? Un número natural. Andy, para esta guerra se formó una alianza triple. Triple es un múltiplo. ¿Recuerdas? Te dije, los múltiplos van a presentar los sufijos plo, ple, ble. Entonces, en el caso triple, cumple. Él ha celebrado su 40º cumpleaños. Ya, 40º es un ordinal. Y finalmente te decía, la quinta parte del pastel. Ya, como parece quinta, tú puedes decir quinta es el ordinal, lo que estábamos explicando, ¿no? Pero aparece al lado del sustantivo parte. Entonces, como quinta parte, está como partitivo. Ya está. Entonces tienes 1 barco, 2 dado, 3 casa, 4 avioncito. Bien, chicos, no sé si ha quedado, aprovechamos nuestro último minuto, no sé si ha quedado alguna pregunta, algo que no esté muy claro. Porque hasta aquí hemos trabajado lo que es frase nominal. O sea, ya terminamos con frase nominal. Desde que abordamos su definición, su clasificación, su estructura, sus funciones,
y hemos visto en detalle las categorías que suelen aparecer dentro de ella, ¿no? Que interactúan, como el nombre, el pronombre, los adjetivos y los determinantes. Lo que continúa, chicos, ya sigue siendo sintaxis, pero es frase verbal, ¿ok? Entonces trabajamos la otra frase que es considerada como el pilar de la oración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque contiene el verbo y el verbo es una de las categorías más completas que tenemos en el español. ¿Bien? Entonces, no sé si quedó alguna preguntita, alguna duda, chicos. Todo claro, ¿Todo está Miss. claro? ¿Sí? Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, ha sido un placer trabajar con ustedes, como todos los lunes. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.